Muy buenas, ¿cómo andan? En los últimos tiempos hemos hablado en reiteradas oportunidades sobre los actores que juegan en los entretelones de los cambios geopolíticos que se están dando en el mundo. Decisiones que se toman muchas veces en oficinas de lujosos edificios entre algún puñado de CEOs, pero que tienen repercusiones en la vida de miles de millones de personas. ¿Se podría poner nombre propio a esto? Posiblemente, pero las dinámicas de la vida política del mundo no dependen de X cantidad de personas, sino de los lobbies, de las narrativas que se imponen para justificar tal o cual decisión política, de los intereses cruzados que hay entre sectores en un mismo país e incluso en distintos países y cómo se contraponen unos con otros, esa puja de poder. Entre un larguísimo etcétera que podría complejizar cada vez más la cuestión. Tal como decíamos la semana pasada, en una guerra como la que vivimos, unos poquitos ganan y ganan mucho, y otros muchos pierden y mucho. Lo primero, lo inmediato, son las vidas que se pierden producto de las bombas. Eso es lo que se ve al instante y que no tiene marcha atrás. Algunos morirán por convicción, por defender una causa, su nación, sus creencias. Otras y otros morirán pura y exclusivamente por haber nacido en algún lugar, en alguno de los países que está involucrado en el conflicto. Pero en casi ningún caso, quienes tomaron la decisión de ir a la guerra morirán. Los nombres, las personas de carne y hueso, poco a poco comienzan a convertirse en una estadística. Tantos murieron acá, tantos murieron allá, otros tantos más allá. Y para ese entonces el trabajo mediático de despersonalización, de deshumanización de los conflictos, ya consolidó una narrativa. No importan los nombres, sino quién gana, quién pierde y qué condiciones se imponen a ese que pierde o que impone uno a otro. Quienes analizan conflictos bélicos sostienen en su gran mayoría que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y seguramente sea porque el control de las narrativas es neurálgico dentro de un conflicto. Es parte, en parte, seguramente porque de ello también depende cómo van los tiempos, que se construye como ganador o como perdedor. Por eso se lo ve todo el tiempo a Donald Trump vociferando grandilocuencias como que ya destruyó toda la capacidad militar iraní o que está ganando, pero a los pocos minutos, horas, resulta que al mismo tiempo está pidiendo, casi exigiendo a sus socios o aliados de la OTAN que ayuden a reabrir el estrecho de Hormuz, que hoy controla la República Islámica de Irán. El punto es que no hay dimensión real a estas alturas de las reconfiguraciones geopolíticas que pueden resultar. No hay dimensión real del impacto o de las consecuencias a mediano y largo plazo que puede tener esta guerra. Todo depende de cuánto dure, en general. Pero al menos en lo inmediato no se ve que haya un final cercano. Irán, como país agredido, ha dicho en más de una ocasión que ahora son ellos quienes van a decidir cuándo terminará. En tanto, Estados Unidos e Israel sigan atacando, sobre todo infraestructuras iraníes, y las respuestas que ello tendrá, no solamente para Israel, sino para toda la región, caerá sobre aquellos países que tienen o bases militares, o que son aliados, o que colaboran con el eje anglo-sionista. Las bases norteamericanas fueron los primeros objetivos militares de Irán.
pero le siguieron las infraestructuras petroleras y gasíferas, habitaciones de lujosos hoteles donde funcionaban centros de operaciones, aeropuertos, y de continuar en esta vorágine, difícilmente alguien se salve de que le caiga un bombazo en la cabeza. Las consecuencias inmediatas fueron aumentos vertiginosos en los precios de los hidrocarburos, escasez y lo que hablábamos también la semana pasada de esta narrativa de la escasez que empieza a circular. Ahora, ¿qué pasará con los alimentos cuando los fertilizantes multipliquen sus precios? Y multipliquen exponencialmente. O con los de otros productos que son necesarios, por ejemplo, para la fabricación de medicamentos. O con los productos que se utilizan para la industria tecnológica o un montón de otras industrias. Difícilmente aún seamos conscientes del desbarajuste que puede significar para todos. Luego de esta guerra, difícilmente pueda separarse Estados Unidos de Israel en materia de política exterior. Si aún antes de ella quedaba alguna duda de que se mueven en tándem, ya no debería haber esa sospecha o esa duda. Ambos países prácticamente desde su creación han estado en guerra permanente. El ente sionista con todos sus vecinos y más allá, y Estados Unidos, bueno, qué decir. Si nos ponemos a contar, seguramente con más de la mitad del planeta. Y allí podemos ver un primer claro ganador, que es el complejo industrial militar anglo-sionista. Y mientras más dure la guerra, más van a ganar. Porque ninguno de sus CEOs se sube a un avión o a un buque y va a combatir. Todos lo miran desde lejos, desde sus cómodos sillones, como si estuviesen ajenos a ese conflicto. Y lo mismo podría decirse de la industria tecnológica, de la inteligencia, de los grandes timberos de las finanzas globales, los contratistas, obviamente, que después van a ser quienes reconstruyan el desastre que se haya ocasionado. Y ello, o esto, solo si esta conflagración se mantiene en términos regionales y no escala otro peldaño y se convierte en un conflicto global que involucre a otras potencias, y ahí estamos hablando de otro escenario. Como contracara, a la parte ganadora de la moneda, los grandes perdedores que, lógicamente, nuevamente, seremos los pueblos del mundo. No solo los países que están involucrados directamente en la guerra, sino todos. ¿A cuánto creemos que se puede llegar a ir la inflación global con un barril de petróleo a más de $200? Y no solo por lo energético. Hay cientos o miles de productos que se hacen con derivados del petróleo y del gas, por ejemplo, los medicamentos, como decíamos recién. Cuando allá por 2025, inicios del 2025, decíamos que ese año y este iban a ser años turbulentos, nos quedamos bastante cortos. Y los que vendrán posiblemente sean aún peor. Y esto no se trata de ser tremendistas o apocalípticos, es solo el hecho o la postura o el entender o comprender que todo, absolutamente todo, va a subir de precio. Y esa es apenas la punta del iceberg de uno más grande que el que hundió el Titanic. Este sistema mundo, la modernidad, el capitalismo, están rotos y nos están arrastrando a todos a una velocidad cada vez mayor. Nadie, absolutamente nadie, se va a salvar solo de este lío. Y para muestra cabe un botón. Están circulando en redes sociales, y con esto cerramos,
la foto de un cartel pegado en una vidriera en una panadería de Irán, con un mensaje escrito en el papel que dice: cualquiera que no tenga dinero o cuya tarjeta no funcione puede tomar su pan diario sin cargo. Mientras estemos vivos, nadie pasará hambre. Los delirios del de facto difícilmente comprendan alguna vez la potencia y el poder que tiene la solidaridad de un pueblo en tiempos convulsos como este.